les va? En esta oportunidad vamos a hablar del DNU 241 del año 2021. Este DNU que fue dictado por el Gobierno Nacional de la República Argentina, DNU que fue dictado en base a la segunda ola por el aumento de casos vinculado con el coronavirus. El Gobierno Nacional, a través del DNU 241, establece algunas medidas frente a esta segunda ola y entre una de estas medidas limita las actividades de las escuelas. Fija en este DNU la suspensión del dictado de las clases presenciales desde el 19 de abril al 30 de abril, de manera, por supuesto, excepcional. Frente a esto dispuesto por el DNU, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que ya vamos a ver cuáles son las distintas posturas, pero adelantando vamos a decir que lo que alega la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una interferencia en la autonomía de la misma y también que va en contra de lo que es la educación, del derecho a la educación. Acá aclaro que, por supuesto, estas medidas fijadas por el Gobierno Nacional con respecto a la restricción de las clases solamente es aplicable en el AMBA. Y acá en el mismo decreto hace referencia que se aplica a lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 35 partidos de la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires acepta estas medidas por parte del Ejecutivo Nacional, pero el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no, y esta es la presentación que se llevó a cabo ante la Corte Suprema, y estos son los argumentos que vamos a estudiar ahora, por este enfrentamiento que surgió. En primer lugar, nos vamos a ubicar dentro del Gobierno Nacional, vamos a hablar de este DNU. ¿Puede el Ejecutivo Nacional dictar DNU? Por supuesto que sí. Esta atribución se la da el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional puede dictar DNU cumpliendo siempre con el procedimiento que establece la Constitución. Es para situaciones de necesidad y urgencia. Y justamente esta segunda ola es una situación de necesidad y urgencia que le obliga al gobierno a tomar determinadas medidas. En razón del poder de policía, si nosotros esto lo vinculamos con el poder de policía, en razón del poder de policía que tiene el gobierno nacional, también puede restringir de manera razonable, de manera proporcional, de manera excepcional, pueden restringir determinados derechos frente a una situación de emergencia pública, en este caso de salubridad pública, como lo que está sucediendo por el coronavirus. En este DNU, el Gobierno Nacional no realiza, sino que nos muestra estadísticas que indican la relación directa entre la presencia a clases y el aumento de los casos de coronavirus. Si bien en este DNU el Ejecutivo Nacional no echa la culpa, por decirlo de alguna manera, a las escuelas, pero lo que sí establece y sí surge claramente del DNU es que su fundamentación se debe a que al ir los chicos a la escuela aumenta el servicio público, aumentan los transportes, aumenta la circulación de personas en las calles y eso lleva también a un aumento de los casos del coronavirus. Y nos muestran en el DNU tanto estadísticas con respecto a los casos de esta segunda ola, como así también porcentaje con respecto a las edades, en qué grupo de personas se da esta segunda ola con mayor avance y los casos que se presentan nos dice, por ejemplo, el grupo de personas de 6 a 17 años, nos habla de qué sucede con las personas de 18 a 20 años y en base a estas estadísticas el gobierno nacional considera oportuno tomar algunas medidas y fija que de manera
excepcional, por este plazo del 19 al 30 de abril, se va a evitar las clases presenciales en lo que es el AMBA. Acá el gobierno nacional en este DNU lo que establece aclara de que no es ningún tipo de, si bien no lo dice expresamente, pero de la explicación surge, aclara que no es ningún tipo de interferencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que es una medida excepcional que se tiene que plantear por razones de salubridad pública. Entonces ve necesario tomar estas medidas. Reconoce la importancia, por supuesto, de lo que es la presencialidad en la actividad escolar, pero considera oportuno por estas 2 semanas restringir las clases presenciales. Incorpora en este decreto el artículo 27 bis, en el cual llama al jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, a los gobernadores de las provincias a tomar todas las medidas necesarias a los fines de enfrentar esta segunda ola. Por todos los temas estadísticos, por las estadísticas y por cómo aquí en Argentina, en la zona del AMBA, hay una mayor centralización de personas, es que el gobierno nacional determina, mejor dicho, que las clases presenciales se van a tener que suspender en este sector, invitando a los gobernadores del resto de las provincias a tomar las medidas necesarias, pero todavía no indicándoles el cierre de las escuelas. Este cierre de la escuela va dirigido solamente en este DNU a lo que es el AMBA. Entonces nosotros, para resumir lo que es la postura del gobierno nacional, está basado este DNU en estadísticas, entonces lo vemos desde un punto de vista objetivo, nos vemos con números que no podemos desconocer. También, según el artículo 99, inciso tercero, está facultado a dictar un DNU, tiene este poder de policía y no se percibe del DNU de manera directa ningún tipo de injerencia abusiva con respecto a la cava. Nosotros siempre, cuando tenemos un análisis, tenemos que hacerlo de manera objetiva y según el texto de la ley, independientemente de lo que uno considera o de las ideas o de las voces de lo que uno escucha políticamente hablando. Yo me estoy limitando solamente a la letra del DNU. Pero ¿qué sucede? Frente a este DNU, la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su jefe de gobierno, presentaron un amparo para que las clases no se suspendan. La CABA, esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también nosotros vamos a justificar sus argumentos. Es una ciudad autónoma, esto lo establece el artículo 129 de la Constitución Nacional con la reforma de 94, que se le dio autonomía. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tenemos que olvidarnos que elige a sus propias autoridades, que elige a sus senadores. También ahí tenemos 3 senadores que representan a la CABA. Pero ¿qué alega la CABA frente a este DNU? Que la educación es un derecho humano fundamental, universal, inalienable, inherente a toda persona. Ahí estamos hablando de esta educación como un derecho de primera generación, como un derecho personalísimo vinculado con los temas que nosotros vemos en el FID1. También, entre los argumentos de la CABA, hace referencia a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, esta protección de los derechos que tenemos que acudir nosotros a los tratados de derecho internacional, a la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, tratados que a partir de la reforma del 94 tienen jerarquía constitucional con el artículo 75, inciso 22. Todos los tratados de derecho humano, como yo les dije, la Convención de los Derechos del Niño, tiene jerarquía constitucional, es decir, que en el orden jerárquico de las normas están a la par de la Constitución. También nos dice
el AMBA, la Ciudad Autónoma en sus argumentos, que la Constitución de su ciudad, de la Ciudad Autónoma, establece en el artículo 20 que se debe de garantizar el derecho a la educación. Este decreto resulta inconstitucional, plantean en la CABA, resulta inconstitucional, entre otras razones, por ser violatorio a la autonomía de la ciudad. Entonces nosotros vemos cómo acá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que plantea es un control de constitucionalidad, que recuerden que el control de constitucionalidad en Argentina solamente se puede llevar a cabo ante los órganos del Poder Judicial. En este caso, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es una competencia originaria y exclusiva porque lo que se está demandando es al Estado Nacional. Entonces, en razón de la persona, va a intervenir el fuero federal y en este caso, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También nos dice entre los argumentos de la Ciudad Autónoma que este DNU es violatorio al artículo 5 de la Constitución Nacional. Recordemos que el artículo 5 de la Constitución Nacional es lo que nosotros hablamos de garantía federal. El artículo 5 de la Constitución Nacional lo que nos dice es que las provincias, en este caso también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden dictar su propia constitución y que el gobierno nacional le va a respetar esta constitución siempre y cuando asegure la administración de justicia, la educación primaria y el régimen municipal. Entonces, ¿qué nos dicen los argumentos de la CABA? Que en la Constitución de la Ciudad Autónoma hace referencia al derecho a la educación y qué nación no le está respetando esa Constitución y que no le está respetando esa garantía y que por eso se encuentra violando tanto el artículo 5 de la Constitución como el artículo 129 de la misma. También en los argumentos de la Ciudad Autónoma establece que no desconocen de ninguna manera los aumentos de los casos, pero les recuerda al Gobierno Nacional en esta presentación los grandes conflictos. Acá se lo estoy resumiendo, no es esa la palabra textual, los grandes conflictos que se vieron el año pasado con respecto a la falta de presencialidad de los niños en la escuela. Establece acá que el cierre de las escuelas va más allá de lo que es la educación, también se relaciona con otros efectos y que el año pasado hubo pruebas de que la no presencialidad provocó en los chicos ansiedad, depresión. Entonces, lo que se hace acá en estos argumentos es fijar lo que es el derecho a la educación, pero también el derecho a la educación frente a este derecho a la salud, diciendo, sí, reconocemos esta situación en la que estamos atravesando por el coronavirus, pero también consideramos que es esencial proteger el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Considera también que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece la obligación de sus autoridades de velar por esos intereses y es lo que está haciendo. Esto nos dice el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen que agotar todas las medidas necesarias, tanto políticas como judiciales, para preservar la autonomía y cualquier violación al artículo 129 de la Constitución Nacional. Entonces, nosotros vemos estos argumentos de la CABA que se basan en este derecho a la educación y en esta autonomía frente a las razones de salubridad pública del gobierno nacional. Acá lo que hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es presentar un amparo nos ubiquemos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que nos dice que cuando no haya otro medio judicial más rápido, más idóneo, va a ser necesario presentar un amparo. Y es lo que llevó a cabo justamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también vinculándolas con Privado 1, vamos a decir que es una persona jurídica de carácter público. Acá es muy difícil dar una opinión con respecto a temas tan delicados.
Uno si bien sabe que hay un trasfondo político, pero no tenemos que, nosotros como abogados, no tenemos que guiarnos con todo este trasfondo político y con todas estas discusiones políticas, sino que tenemos que tratar de ser los más objetivos posibles. Y objetivamente hablando, como yo les dije anteriormente, el gobierno nacional puede dictar por razones de salubridad pública estos DNU restringiendo determinados derechos. El DNU, desde mi punto de vista, está bien argumentado, pero también el amparo presentado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace referencia a derechos muy importantes como el derecho a estos niños, niñas y adolescentes a la educación. En definitiva, será nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación quien tendrá que resolver esta cuestión. Acá nosotros vemos muchos temas de lo que estudiamos en el EFIT. Hablamos del control de constitucionalidad, hablamos del amparo, hablamos del poder de policía, hablamos de todas las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, como así también de la ciudad autónoma, esta autonomía que se le otorgó a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vemos en otra ocasión y veremos qué es lo que resuelve nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recordemos va a tener siempre efecto en el caso concreto, va a ser para ese conflicto puntual.